Bueno, buenas a todos, espero que estén muy bien. Quería subir este video para completar la parte que se había trabado del encuentro por Zoom de la vez pasada, como para que no se queden sin el video, digamos, completo del repaso, bueno, de esta unidad, entonces, o de este bloque. Entonces voy a retomar partiendo de esta diapositiva que es en la que nos habíamos quedado, que es, bueno, un poco las nociones, no solamente los presupuestos generales para leer las 5 vías, sino principalmente algunas, obviamente no todas, de las nociones filosóficas a tener en cuenta, sobre todo la presencia de Platón y Aristóteles, ¿no? De Aristóteles, Santo Tomás, se asume, digamos, la doctrina del acto y la potencia. Por ejemplo, en la primera vía aparece, es decir, en el movimiento, en la causalidad, en la segunda vía, pero también es decir, en el movimiento es de alguna manera el pasaje de la potencia al acto, es decir, de la capacidad de poseer una perfección o de recibir una perfección a actualmente poseerla y estar determinado por esa perfección gracias al movimiento, ¿no? Por ejemplo, una madera que está en potencia caliente, al acercarla al fuego se pone caliente en acto, ¿no? Después, la doctrina de la potencia no solamente sirven para el movimiento, para explicar el movimiento, sino también para explicar el ser mismo de las cosas, la constitución misma del ente, de aquello que es. Todo lo que es está constituido actopotencialmente, tiene un principio actual que le da perfección, que le da determinación, que es el acto de ser, absolutamente hablando, y dentro de su esencia o de su sustancia, la forma. La forma sustancial es el acto de la esencia de un ente, ¿no? Es decir, es la determinación específica. Lo que hace que un hombre sea hombre, por ejemplo, es su alma espiritual, pero lo que hace que el hombre sea, absolutamente hablando, es el acto de ser, ¿no? El acto que es el alma de un cuerpo y el acto de ser que es actualidad de todo el ente, ¿no? El ser es lo más actual o lo más formal, aunque no sea una forma propiamente hablando. Y la esencia es potencia respecto del ser, es decir, es la capacidad de recibir el ser en una determinada medida. Y esto está muy ligado a la doctrina platónica de la participación, que Santo Tomás también asume. Para Platón, todas las cosas del mundo sensible participan del mundo de las ideas. Es decir, que todo lo que se encuentra en este mundo mutable de manera múltiple, de manera limitada, se encuentra de manera ejemplar, digamos así, en un mundo separado. Bueno, Santo Tomás asume a su manera, con distinciones, esta doctrina, sosteniendo que todas las cosas, esto lo aplica sobre todo al ser, ¿no? Es decir, todas las cosas participan, es decir, tienen en parte, tienen de manera limitada, de manera parcial, el ser. Y el ser mismo, Dios lo posee de manera plena, sin límite. Es decir, no recibido en una esencia o en un modo de ser particular, sino que Dios posee el ser en toda la plenitud del ser. De tal manera que Dios es su misma esencia, y su esencia no es algo que recibe el ser, sino que es el ser por sí mismo, el ipsum esse subsistens, ¿no? El mismo ser que subsiste. No es algo que tiene ser subsistiendo, no es un ser humano que subsiste, por ejemplo, sino el mismo ser es subsistente en Dios. Bueno, esto Santo Tomás lo armoniza. Es decir, Santo Tomás armoniza la doctrina aristotélica del acto y la potencia con la doctrina platónica de la participación. Es decir, en el ente hay un principio actual, el acto de ser, que es la perfección que es participada en una medida potencial, una esencia determinada, hombre, perro, gato, ficus, etcétera, que es el sujeto que participa de esa perfección participada, es el sujeto que participa del ser como la potencia del acto. Y entonces aquí aparece la original doctrina de Santo Tomás de la composición, pero la distinción real en el ente de algo que es de una determinada manera.
del sujeto esencial y el acto de ser. Hay una síntesis de Platón y Aristóteles. Bien, teniendo esto en cuenta, pasamos sí a... obviamente no vamos a poder ver en este video cada una de las 5 vías, pero sí quería presentar más o menos el panorama de las 5. Todas más o menos tienen una estructura semejante, que es lo que ponemos acá. La primera y más manifiesta vía, que es la que parte del movimiento, es la más manifiesta por el punto de partida, ¿no? Porque el movimiento es algo muy evidente que consta a la experiencia. La segunda es la que parte de la causa, del orden de las causas eficientes. La tercera parte de las cosas que pueden ser y no ser. La cuarta de los grados de perfección que se encuentran en las cosas. Y la quinta vía del gobierno de las cosas, de cómo las cosas obran por un fin, de la teleología. Bueno, estas 5 vías que expone Santo Tomás en la suma, primera parte, cuestión 2, artículo 3, tienen básicamente 4 o 5 pasos. Primero es un punto de partida que, como se pudieron dar cuenta, es un hecho, experiencia concreto, particular, evidente, que de suyo no es demostrable, sino mostrable, y a partir de lo cual se demuestra todo lo demás, a través de un silogismo, un razonamiento, de pasos bien hechos para llegar a una conclusión verdadera y apodíctica, digamos. Bueno, este hecho de experiencia obviamente se toma, es un hecho particular, pero se toma como un ejemplo particular de todo un género de efectos que nosotros encontramos en la realidad, ¿no? Las cosas se mueven, hay cosas que influyen en el ser de otras, en el mundo de nuestra experiencia sensible, hay cosas que empiezan a ser por generación y dejan de ser por corrupción, que no son necesarias, hay cosas que tienen ser, pero no son absolutamente el ser, sino que lo tienen recibido. Entonces hay cosas más o menos perfectas, una piedra es menos perfecta que una planta menos que un animal menos que un hombre, etc. Y las cosas naturales, por ejemplo las que carecen de conocimiento, obran como si conocieran, es decir, obran buscando, persiguiendo fines que son bienes para esas cosas de manera regular, tratando de conseguir siempre lo mejor, ¿no? Una planta siempre trata de buscar el sol y dar frutos y, bueno, multiplicarse. Y entonces esto lo hace regularmente, salvo que haya un impedimento, pero no sabe que obra buscando ese fin. A este punto de partida se le aplica el principio de causalidad, es decir, se trata de ver cómo ese hecho, experiencia concreto, tiene carácter de dependiente respecto de una causa. Necesita, reclama algo que explique realmente, eficientemente no, que explique, bueno, sí, eficientemente, por qué sucede. Es decir, ese efecto concreto no se explica a sí mismo. Entonces, todo lo que se mueve es movido por otro, nada es causa eficiente de sí mismo. Bueno, la tercera vía es más compleja, parte de lo que puede ser y no ser y llega a una pequeña conclusión intermedia, la vía, según la cual tiene que existir en la realidad algo que sea necesario, es decir, algo que no pueda no ser. Y el principio de causalidad sostiene que o no puede no ser por sí mismo, o tiene causa de su necesidad, ¿no? Entonces, lo necesario tiene causa de su necesidad en otro o no la tiene. Lo necesario por otro es causado por lo que es necesario por sí. La cuarta, lo que tiene ser por participación, es decir, según una determinada medida, no identificándose con el ser, sino componiéndose y distinguiéndose de él realmente, como cualquier cosa que experimentamos y cualquier realidad creada, es causado por otro que tiene ser por esencia, es decir, que tiene el ser por sí mismo. Y por último, lo que no tiene conocimiento no tiende hacia el fin, sino dirigidas por alguien inteligente que conoce. Bien, cada ítem, bueno, valdría mayor explicación, pero vamos a tratar de ser sintéticos. Después, el tercer paso es la famosa imposibilidad de regresión al infinito. Es decir, este efecto que tiene una causa, uno podría preguntarse, bueno, eso a su vez es causado por otra cosa. Entonces, el bastón mueve a la piedra, pero al bastón lo mueve la mano, y a la mano la mueven los músculos, y los músculos la mueve una decisión, y así, etcétera. Se arma una serie de causas, y es imposible, dice Santo Tomás, que sea una serie infinita, sino que tiene que haber
una primera, ¿no? Entonces es imposible ir al infinito en los motores que mueven y son movidos, en las causas eficientes que dan el ser y a su vez lo reciben, las causas eficientes segundas, intermedias, en los entes necesarios por otro, y en la cuarta y la quinta vía, por razones que no voy a mencionar, pero que existen, se omite este paso a la imposibilidad de la regresión al infinito. Bueno, acá es importante distinguir algo que Santo Tomás deja muy en claro, que es que cuando hablamos de una serie causal, no nos estamos moviendo en la línea horizontal de una subordinación de causas en el pasado. Es decir, no es que no se puede ir al infinito en la serie de causas que comprende a, por ejemplo, todas las generaciones que hicieron que yo tenga existencia actualmente. Por ejemplo, mis padres, mis abuelos, etcétera. Esa serie, dice Santo Tomás, sí puede ser infinita, no es necesario que haya un primer miembro de la serie, justamente porque en el momento presente, actualmente, el efecto no depende de la causa para poder darse. Mis padres no necesitan estar presentes actualmente para que yo exista, o no necesitan estar engendrándome para que yo engendre, ¿no? Sería medio extraño eso. Sino que su causalidad fue necesaria en el pasado, pero una vez que termina, ya no es imprescindible. En cambio, hay una ordenación de causas que podríamos llamar vertical en el presente, donde una se subordina a la otra actualmente, y esto es cuando una causa, para causar, depende actualmente de la causa superior, a la cual está subordinada, es decir, que causa en la medida en que es causada, ¿no? Causa en la medida en que es causada, se mueve en la medida en que es movida. Y por eso, en esa línea no se puede ir al infinito, porque si no, nunca se movería o nunca causaría. Pero como el movimiento y la causación es el efecto del que partimos, entonces si fuera infinita la serie, el punto de partida sería absurdo. Pero como el punto de partida es algo manifiesto, entonces es necesario que exista, es decir, es necesario que no se vaya al infinito en el presente, en esa serie causal, sino que se llegue a un primero que no sea causado, que no se mueva, que sea necesario por sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, para Santo Tomás es posible que el universo no haya tenido un primer principio en el tiempo, es decir, podría no haber existido el Big Bang y el universo tal cual lo conocemos podría haber existido desde siempre. Sin embargo, para Santo Tomás, el universo necesariamente tiene que tener un origen de dependencia actual. Es decir, tiene que haber un primero actualmente que le esté dando el ser a todas las cosas. Bien, y por eso la creación no tiene nada que ver con un Big Bang, sino que se mueve en la dependencia actual de todas las cosas en el ser por parte de Dios. Bueno, salteo, digamos, esta fue un poco la explicación, salteo un poco los puntos que puse ahí, vuelvo a la diapositiva. Entonces, todas las vías terminan en un atributo de Dios. La primera en un primer motor inmóvil, es decir, un primero que está fuera de toda la serie de motores móviles y de movimientos y de móviles que hay en la realidad, y es un primero que mueve a todas las cosas, que hace pasar a todas las cosas de la potencia al acto, y que él es inmóvil, que ya tiene toda la perfección que puede tener o que adquiriría con el movimiento, ya la posee, es pura actualidad, es acto puro. Esta vía ya la había desarrollado Aristóteles, ¿no? En la física. Bueno, la segunda vía llega a una causa eficiente primera, que produce, digamos, todas las cosas en el ser y en su naturaleza. La tercera llega a un necesario por sí mismo, que no pueda no ser por su misma naturaleza, no causada por otro, sino que él es causa de la necesidad y de la contingencia de todas las demás criaturas, y ese es Dios, que es el mismo ser subsistente, que no puede no ser. La cuarta llega a Dios como causa del ser, la bondad y cualquier perfección de todas las cosas, porque llega a Dios como el ser subsistente por sí mismo, y el ser es la perfección de las perfecciones, que contiene en sí intensivamente todas las perfecciones de los entes. Y entonces Dios, como es el máximo
entre las cosas que son es causa de todas las cosas que son participadamente. Y la quinta vía finaliza o concluye en un inteligente por el que las cosas naturales se ordenan hacia el fin, por el que todas las cosas están como dirigidas, están tendiendo por su naturaleza misma hacia un fin que las planifica, que en última instancia es Dios mismo. Y así el razonamiento sería, existe un primer motor inmóvil, todos se entienden por Dios a un primer motor, como un primer motor inmóvil, por lo tanto, Dios existe. Es decir, en las vías está implícito el hecho de que el término medio de la demostración de la existencia de Dios es el significado del nombre de Dios. Es decir, lo que nosotros significamos por Dios, un primer motor inmóvil, una causa eficiente primera, etcétera, eso existe. Por lo tanto, Dios existe, porque con Dios estamos queriendo decir eso. Entonces todos se entienden por Dios, premotor inmóvil, todos nombran a Dios como una causa eficiente primera del universo, todos llaman a Dios el ente necesario por sí mismo. Nosotros llamamos a Dios causa creadora de todas las perfecciones de las cosas, y nosotros llamamos a Dios este ser providente que gobierna y ordena todas las cosas hasta su fin. Fíjense cómo San Tomás, las últimas dos vías, las pone en la conclusión en primera persona del plural, ¿no? Nosotros llamamos, es decir, es mucho más cristiano el Dios creador y el Dios providente que el primer motor inmóvil aristotélico, aunque obviamente no haya una dicotomía, ¿no? Y en relación a lo que decíamos anteriormente, es interesante cómo Aristóteles es citado en la cuarta vía, que es la vía platónica, ¿no? De alguna manera es un guiño de Santo Tomás para mostrar cómo Aristóteles está presente en la vía de la participación. Y por último, simplemente nombrar, porque sería imposible responder en este video, las principales objeciones que hubo, que hay y que habrá, me parece a mí, en contra de la existencia de Dios, que son las dos objeciones que Santo Tomás pone en ese artículo 3, que es el problema del mal, cómo es que un mundo tan diseñado, tan provisto por Dios, da lugar a algo tan contrario a la bondad divina y al ser humano, ¿no? Que es como es el sufrimiento, el mal, el pecado, etc. Y Dios parecería ser una hipótesis precientífica, cuasi ficticia, innecesaria, ¿no? Como decía Laplace, ya no necesito esa hipótesis, ¿no? Todo el mundo de la naturaleza puede ser explicado por causas naturales, y todo el mundo de las acciones humanas pueden explicarse por la libertad por la cual el hombre hace lo que hace. Entonces, si Dios no es necesario para explicar por qué pasan las cosas, entonces, bueno, apliquemos la navaja de Occam, no multipliquemos las causas sin necesidad. Entonces Dios es innecesario, no lo postulemos. Si sin Dios podemos tener una comprensión del mundo, entonces descartemos su posibilidad, ¿no? El mundo es un sistema causal cerrado donde no cabe la posibilidad de la intervención divina, ¿no? Bueno, estas son dos de las principales objeciones en contra de la existencia de Dios, de las cuales no podemos profundizar, pero bueno, con esto tienen un panorama de las vías y detrás de las vías de la metafísica de Santo Tomás.